La historia se ve a menudo como una historia grandiosa e inmutable. Una larga secuencia de eventos grabados en piedra para que todos los vean. Pero, ¿y si a esa historia le faltan páginas? ¿Qué pasa si capítulos enteros han sido arrancados cuidadosamente por las mismas naciones que describen? Resulta que los países, al igual que las personas, tienen recuerdos que preferirían olvidar. Tienen momentos de vergüenza, episodios de crueldad, decisiones tan controvertidas que a las generaciones futuras se les enseña a mirar para otro lado. Esto no es una conspiración de una novela. Es una práctica real y recurrente a lo largo de la historia de la humanidad. Las naciones construyen una narrativa oficial, una versión pulida de su pasado, y cualquier cosa que empañe esa imagen a menudo se barre debajo de la alfombra. Este proceso de olvido selectivo es fascinante y problemático. Es un esfuerzo deliberado para curar una identidad nacional que se siente heroica, justa y recta. Imagina un álbum de fotos familiar donde se han eliminado todas las fotos poco halagadoras. El álbum mostraría una familia perfecta y sonriente, pero no contaría toda la verdad. Los países hacen algo muy similar con sus libros de historia, sus monumentos y sus fiestas nacionales. Destacan las victorias, los descubrimientos, los nobles sacrificios. Esas partes a menudo se relegan a un ático polvoriento de la memoria histórica. Después de casi 40 años bajo el pulgar de la dictadura del general Francisco Franco, España hizo la transición a la democracia a finales de los 1970. Este fue un momento de gran esperanza, pero también de mucha tensión. El país estaba muy dividido. Quienes habían apoyado el régimen, quienes habían sufrido bajo él. Para evitar que los viejos conflictos volvieran a encenderse, los líderes políticos de ambos lados hicieron un acuerdo no escrito. Se conoció como el Pacto del Olvido. La idea era sencilla. Para construir una España nueva y democrática, lo mejor era no remover el pasado reciente y doloroso. Fue una decisión de todos mirar hacia adelante y no hacia atrás. Este pacto tuvo consecuencias muy reales en cómo se enseñaba y se hablaba de la historia. Durante décadas, la Guerra Civil Española y la represión brutal del régimen de Franco fueron temas que se debían evitar. Los libros de texto escolares dedicaban muy poco espacio a este periodo, a menudo pasando por alto. Ejecuciones masivas, los presos políticos, los campos de concentración. El objetivo era promover la reconciliación imponiendo una amnesia nacional. Las acciones de Japón durante la Segunda Guerra Mundial dejaron cicatrices profundas en toda Asia. Eventos como la masacre de Nankín, donde cientos de miles de civiles chinos y soldados desarmados fueron asesinados por el ejército imperial japonés, son hechos históricos bien documentados. El uso de las mujeres de consuelo, un eufemismo para mujeres y niñas forzadas a la esclavitud sexual por el ejército japonés, es otro capítulo oscuro. Sin embargo, durante muchos años, la forma en que estos eventos fueron presentados dentro del propio Japón ha sido una fuente de gran controversia internacional. El gobierno japonés y ciertos grupos nacionalistas han sido acusados de minimizar o incluso negar sistemáticamente estas atrocidades de guerra en sus libros de texto escolares aprobados. El proceso de autorización de libros de texto en Japón es el centro del problema. El Ministerio de Educación revisa los libros de texto de historia antes de que puedan usarse en las escuelas. A lo largo de los años, este proceso de revisión a menudo ha llevado a suavizar el lenguaje utilizado para describir las acciones agresivas de Japón. Por ejemplo, una invasión de China podría reformularse como un avance. La masacre de Nankín podría ser referida como el incidente de Nankín, con el número de víctimas fuertemente disputado o minimizado. El papel del Estado en el sistema de mujeres de consuelo también ha sido un punto de fuerte contención, con algunos textos eliminando por completo las menciones de la coerción del ejército. Es una forma sutil pero poderosa de reconfigurar la historia. ¿Por qué esta renuencia a enfrentar el pasado de frente? En 1915, durante el caos de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano comenzó la deportación y el asesinato sistemático de su población armenia. Los historiadores están de acuerdo en su mayoría que estos eventos resultaron en la muerte de aproximadamente 1,5 millones de armenios, constituyeron un genocidio. El pueblo armenio fue reunido forzado a marchas de la muerte en el desierto sirio, sometido a asesinatos masivos, hambruna, enfermedades. Fue una campaña brutal para eliminar a una minoría étnica y religiosa completa de su tierra ancestral. Sin embargo, durante más de un siglo,
la República de Turquía ha negado con vehemencia que alguna vez haya ocurrido un genocidio. La posición oficial turca es que las muertes fueron una trágica consecuencia de las condiciones de guerra y de conflictos entre comunidades, no una exterminación planificada centralmente. El gobierno turco ha gastado inmensos recursos promocionando esta narrativa a nivel mundial. Es ilegal en Turquía insultar la identidad turca, una ley utilizada para perseguir a escritores, periodistas y académicos. Este es un esfuerzo sistemático y patrocinado por el Estado para borrar un término histórico y el crimen que representa. Los Estados Unidos de América se fundaron sobre los ideales de libertad y la búsqueda de la felicidad. Esta es la narrativa triunfante que se enseña en las escuelas y se celebra el 4 de julio. Es una historia de valientes pioneros y padres fundadores que crearon un faro de democracia para el mundo. Sin embargo, este relato heroico a menudo omite o suaviza dos pecados fundamentales: el genocidio de los pueblos nativos americanos y la brutal institución de la esclavitud. Durante siglos, el relato histórico principal presentó estos como notas secundarias en lugar de pilares centrales. Fue una historia escrita por los vencedores para los vencedores. La expansión hacia el oeste, idealizada como destino manifiesto, fue en realidad una campaña violenta de limpieza étnica y desplazamiento forzado. Se firmaron tratados y luego se rompieron. Naciones enteras fueron expulsadas de sus tierras ancestrales como los Cherokee, en el Sendero de las Lágrimas. De manera similar, la historia de la esclavitud a menudo se minimizó. ¿Cómo es que una nación logra esconder un capítulo de su propia historia? Bueno, no es tan simple como solo decidir no hablar de algo. En realidad, requiere un enfoque sistemático y multifacético, usando las herramientas más poderosas que tiene un Estado. La herramienta más común, y sinceramente la más efectiva, es el control sobre la educación. Al dictar lo que se incluye en los libros de texto escolares, un gobierno puede moldear la forma de ver el mundo de toda una generación. Eventos incómodos pueden ser omitidos por completo, o sus descripciones pueden ser alteradas con palabras cuidadosamente elegidas. Un acto de agresión se convierte en una operación militar. Una masacre se convierte en un incidente desafortunado. Los que cometieron crímenes son presentados como héroes nacionales. Esto crea una historia base que es de verdad muy difícil de cuestionar más adelante en la vida. La propaganda y el control de los medios también son instrumentos esenciales para cambiar la historia. La televisión, los periódicos, incluso las redes sociales. Se crean fiestas nacionales para celebrar una historia limpia, mientras que los días para recordar a las víctimas pueden ser ignorados o suprimidos. Los museos son otra herramienta poderosa. Un museo de historia nacional puede guiar a los visitantes a través de una historia cuidadosamente seleccionada, resaltando momentos de gloria y saltándose períodos de vergüenza, creando una representación tangible y física de la historia deseada. Otro método poderoso es el uso de leyes y la intimidación. Cuando un país entierra deliberadamente partes de su historia, no hace simplemente que el pasado desaparezca. En cambio, crea cicatrices profundas que duran y que afectan a la sociedad por generaciones. Una de las consecuencias más importantes es que la injusticia continúa. Para las víctimas de cosas terribles que pasaron hace mucho tiempo, y para sus hijos y sus nietos, el que no se reconozca su sufrimiento es como una segunda herida. Imagina que eres el nieto de alguien que fue asesinado en una matanza hecha por el gobierno, y luego tu gobierno te dice que eso nunca pasó. Esta negación oficial impide que la gente pueda cerrar ese capítulo, sanar y obtener justicia. Esta costumbre de callar también daña la confianza en las instituciones. Cuando los ciudadanos descubren que les han enseñado una versión bonita o falsa de la historia de su país, esto puede causar mucho cinismo y desilusión. A pesar de las poderosas herramientas que los estados usan para enterrar su pasado, la historia tiene una forma obstinada de resurgir. La verdad no se borra tan fácilmente. Esta lucha la lideran pequeños grupos decididos, descendientes de víctimas que no quieren que sus ancestros sean olvidados. Historiadores, periodistas, artistas valientes, activistas que buscan fosas comunes. Las preguntas sin respuesta de la historia. Hemos viajado a través del silencio forzado de España, los libros de texto revisados de Japón, el siglo de negación de Turquía y los mitos limpios de América. Hemos visto que el deseo de crear una imagen nacional perfecta es una tentación poderosa y peligrosa.
Las herramientas para olvidar la censura, la propaganda y la intimidación se usan para construir una historia cómoda, pero que al final está hecha de mentiras. Esta historia a medias deja cicatrices de injusticia, daña la confianza e impide que las sociedades aprendan de sus errores más grandes. Pero, como también hemos visto, la verdad tiene una fuerza difícil de destruir mantenida viva por aquellos que se niegan a olvidar. Esta exploración nos deja con preguntas importantes no solo sobre el pasado, sino sobre nosotros mismos, pero es mucho más difícil mirar con ese mismo ojo crítico a nuestras propias naciones, sino su valentía para enfrentar sus capítulos más oscuros con honestidad y humildad. ¿Qué elegirás recordar? Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.